otra cosa. Así que los invito porque ahora en un rato vamos a compartir este informe. Doctor Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Saludos gracias, a creo que es la todos. primera vez que nos visitan. Sí, la primera vez. Bueno, muchas gracias también por eso. Bueno, Bueno, estuvo en la mesa principal como responsable de uno de los poderes del Estado firmando el Pacto Correntino 2030 y destacó, bueno, los objetivos específicos que tienen para el Poder Judicial, para el Servicio de Justicia. ¿Qué opinión le merece esta manera de trabajar con objetivos a mediano plazo? bueno, esta es en primer término, es una manda constitucional porque así se resolvió en la reforma de 2007, se incorporó dentro de las cláusulas transitorias la necesidad de generar un espacio que convoque a amplios sectores de la sociedad, no solamente miembros de los poderes del Estado, sino también de la sociedad civil, para generar consensos de cara a desarrollar un programa de cara al futuro, ¿no? al corto y mediano plazo, ¿no? La primera experiencia, que fue el PEP 2021, que se suscribió en el año 2013, no tuvo en esa oportunidad la presencia, al menos explícita, ¿no?, del Poder Judicial, pero ha sido muy auspicioso el hecho de que se nos haya convocado, no ahora, sino ya esto viene trabajándose desde hace más de un año, con una serie de actividades que se fueron cumpliendo, de toma de conciencia, capacitaciones, talleres que se celebraban en forma virtual, pero periódicamente, hasta que se trabajó luego en un borrador donde se nos pidió que acercásemos cuáles eran los principales ejes que entendíamos debían estar plasmados en el pacto en lo que hace al Poder Judicial. Así lo hicimos y bueno, finalmente se coronó con la suscripción el día martes, ¿no?, de este pacto, ¿no? Así es que... Doctor, el ciudadano común por allí muchas veces vive en la coyuntura, el día a día, y cuando le planifican las cosas a tan largo plazo por allí no entienden. Pero en materia judicial, ¿qué cambios va a poder ver a corto plazo la gente? Claro, nosotros hay que entender que en los últimos 2 años, pandemia mediante, hemos generado o se han generado una serie de cambios muy trascendentes para el Poder Judicial. Por un lado, la sanción de los nuevos códigos procesales y fundamentalmente el Código Procesal Penal, que fue el que mayores novedades trae de cara a lo que era el sistema anterior y que prontamente estaría por culminar la implementación aquí en Capital, con lo cual de ese modo quedaría ya toda la provincia bajo este nuevo esquema. Y también los otros códigos procesales, que fundamentalmente, si tuviéramos que mencionar 2 o 3 cosas que traen consigo, tienen que ver, por un lado, la oralidad y la necesidad de que los procesos se priorice todo lo relativo a las audiencias, para lo cual eso requiere de ciertas infraestructuras adecuadas para tal fin, y también el proceso de digitalización o de expediente electrónico, que también es un programa a mediano plazo que ya lo hemos comenzado ya en plena pandemia a trabajar y está en pleno desarrollo por parte de la Dirección de Informática del Poder Judicial. Con lo cual, si usted me pregunta cambios palpables en materia procesal penal, por ejemplo, el día miércoles tuvimos una audiencia en casación en el Superior Tribunal de un hecho que ocurrió en agosto del año pasado. Es decir, en un poquito más de un año se culminó todas las etapas del proceso penal en la provincia, ¿no? Esto obviamente supone un cambio notable de lo que eran las duraciones normales de los procesos bajo el régimen anterior, ¿no? Entonces, esta es una de las aristas, pero en definitiva, la importancia que reviste esta suscripción de este pacto y que estén los 3 poderes, porque en definitiva es la provincia la que debe tomar conciencia y encarar realmente las medidas necesarias para poder ir logrando, ¿no?, la concreción de estos cambios que necesariamente se tienen que dar. Y los 3 poderes tenemos que estar en la misma línea porque en definitiva se requiere inversión, se requiere adecuación de todas las estructuras, no solo del Poder Judicial, sino también de los otros poderes, ¿no? Por eso el pacto me parece que desde esa perspectiva es muy importante, ¿no? Eduardo, vos al comienzo dijiste que cuando
empezaron las conversaciones se le pidió al Poder Judicial que plantee los ejes. ¿Cuáles son esos ejes que ustedes ven desde el Poder Judicial e incorporar a toda la temática que tiene el pacto? Los ejes tienen que ver con fundamentalmente la inversión en materia de infraestructura y en materia de tecnología, ¿no? Es decir, sabemos que todo lo que es tecnología tiene costos importantes y que se van actualizando en función de costos externos, porque son insumos que en su gran mayoría no se producen en el país, con lo cual es necesario contar con el respaldo necesario a la hora de aprobar los presupuestos y demás, para ir previendo las necesidades que vamos teniendo en ese sentido, ¿no? Y obviamente a partir de allí viene todo lo otro, ¿no? Porque en definitiva, si nosotros podemos lograr que las obras se concreten y poder avanzar con el proceso de informatización y digitalización de las causas judiciales, bueno, tenemos prácticamente una buena parte de las necesidades cubiertas, ¿no? Digo, pero ¿y ustedes no hicieron planteo, por ejemplo, en relación a eso también, infraestructura penitenciaria, vinculación, en el caso de los códigos, con todo lo que se necesita realmente para juzgar con perspectiva de género, violencia de género, ley penal juvenil, aunque el Código de Procedimiento de Menores todavía está en trámite? Está en trámite. Que se requieren mucha infraestructura, como decía, pero también, funcionalidad del Ejecutivo en muchas de sus áreas. Bueno, nosotros encaramos desde nuestra área de capacitación, además de todo lo que tiene que ver con la incorporación de equipamiento y de estructuras, una capacitación permanente y constante de todos los operadores, ¿no? En base a no solo los nuevos códigos procesales, también capacitaciones vinculadas con la ley Micaela, sobre perspectiva de género. También ahora comenzamos con ley Yolanda, que es sobre cuestiones ambientales. Es decir, todo de alguna manera forma parte de una capacitación que entendemos también en los otros poderes deberían encararse, ¿no? Y fundamentalmente, por eso yo decía, la importancia que desde la provincia se avance en lo que es la inversión en materia de infraestructura e informatización, porque el servicio penitenciario, las comisarías, ¿no?, que necesariamente deben operar en sintonía con el Poder Judicial en las distintas causas, también tienen que contar con el equipamiento necesario para que esto pueda funcionar correctamente, ¿no? Doctor, el sistema que tienen de ingreso a la justicia, ¿no?, personalmente lo veo un poco arcaico. Pero digo, ¿en cuánto se compadece con el pacto este que se acaba de firmar, de poner, digamos, a la vanguardia? Porque hasta ahora usted habló de la infraestructura, de los procesos que se han agilizado, ¿no?, y demás. Pero este sistema que tienen de ingreso a la justicia. Bueno, el sistema de ingreso a la justicia, en primer lugar, surge de lo que dice la Constitución, ¿no? Es decir, que los cargos públicos deben accederse por concurso. Nosotros, todos los cargos, desde el nivel inicial, ingresan a través de un procedimiento de concurso, ¿no? Y en los concursos está previsto una serie de etapas, ¿no?, que dependiendo cuál vaya a ser el rol que va a cumplir la persona, ¿no?, está, digamos, hay, por decir, un conocimiento mínimo que es por ahí común a todos, pero después se va especificando según las áreas, ¿no? Por ejemplo, área de psicología forense, área de cuerpo médico forense, área contable, es decir, área de informática, ¿no? Es decir, en esos casos se requieren algún conocimiento especializado en esa temática, ¿no? Pero, bueno, evidentemente siempre es perfectible, ¿no? Y siempre Pero estamos... cuando vos decís gris arcaico, ¿qué específicamente al ingreso de escribientes, a la designación de jueces, a qué te referís?
el tema ese ponen el hincapié en el tipeo, digamos. Ah, para Bueno. los escribientes, ese. Claro, Ajá. yo conozco gente realmente que tiene máster, Sí. está súper preparada. Es fundamental domina- escribir las dominan 400 idiomas, palabras, ¿o no? digamos, Y sí. a ver, esto es algo que uno ya lo tendría que tener incorporado. Lo que pasa Claro. que con el tiempo, yo particularmente cuando estaba en la secundaria hice un curso de dactilografía, ¿no? Y sé de mucha gente que ha hecho eso, pero digamos, es notable el cambio que supone, digamos, el que escribe sin mirar el teclado que el que mira el teclado, ¿no? Es decir, ahora, no es algo determinante, pero sí es un paso, es una condición necesaria, no suficiente, pero, digamos, Pero hasta el también momento... funciona como filtro, porque no sé si los sorprendió o no, pero los miles y miles de aspirantes que se inscribieron ahora en una convocatoria que creo que empezaron a rendir por jurisdicciones, las que tienen menos inscriptos primero, y la verdad es que, bueno, es muchísima la demanda cada vez que se abre la posibilidad de ingresar al Poder Judicial y existe la idea, y usted me corregirá si es así o no, que es una buena salida a la hora. Entrás al Poder Judicial y te salvas, porque tienen buenos sueldos, tienen estabilidad. Eso que refiere cualquiera de los cargos comparándolo con otros poderes del Estado es superior, es mejor. Sí, ¿Quién le genera eso? A ver, yo creo que también es cierto que hay mucho interés porque evidentemente hacemos convocatorias periódicas, públicas, le damos la difusión suficiente. Esto, a ver, hace que el que está en la duda o hasta incluso gente que ya tiene otros trabajos, pero dice, bueno, aprovecho ahora que está este llamado y me inscribo, ¿no? Ahora, de ese número, por lo pronto el número de inscriptos habrán notado 21.000. Calculen que en todo el Poder Judicial de la provincia somos 2.700 personas, ¿no? O sea, es un número totalmente irreal de cara a lo que es la planta de la provincia. Acá en la capital, ¿qué vacancia va a haber? Y bueno, no sabemos todavía porque esto no es para una vacante hoy, esto es simplemente para tener un una base registro. de datos desde donde tomar los postulantes para las futuras vacantes que se vayan produciendo. Lo bueno es que esta vez también, si uno quiere pensar en qué mejoró de cara a los anteriores concursos, bueno, digamos, se ha dividido la toma de exámenes por jurisdicción. Entonces, antes todos los exámenes se tomaban en capital, no importara de dónde era la persona que se inscribía, y esto solo ya generaba una deserción de mucha gente que a lo mejor por imposibilidades de trasladarse y demás no podía concurrir. Ahora comenzamos por Mercedes, ¿no?, que se hizo la vez pasada un examen, y bueno, evidentemente de todos los que se anotaron, muchos no se presentaron, pero finalmente quienes se presentaron se encontraron con el primer filtro, como decía, que es el tipeo, después está la parte informática, y bueno, y así ha quedado una nómina, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 30, 40 personas, ¿no? Pero bueno, es un número, porque en esa jurisdicción 30, 40 vacantes puede haber de aquí 5 o 6 años o más. Doctor, Entonces, habló de vacancia y el Poder Judicial tiene un permanente cuestionamiento de la ciudadanía en su conjunto. ¿Los jueces no se jubilan? La Constitución no lo dice. Es decir, la Constitución en Corrientes no prevé un tope etario como sí lo hace la Nación para los jueces federales o nacionales, ¿no?, que establece un tope de 75 años, ¿no? Entonces, esto no es algo que depende del juez, esto depende de lo que dice la Constitución. Ahora, si en una reforma de la Constitución se cambiara esto, bueno, es una opción. Es decir, las provincias en ejercicio de su autonomía prevén diferentes alternativas. Chaco también tienen un tope de 70 años, por ejemplo, ¿no? Otras provincias prevén cargos por tiempo limitado de los jueces, ¿no?, de 6 años, en caso de Salta, por ejemplo, ¿no? Son variantes, ¿no? Bueno, Corrientes en su momento eligió este sistema, que era el sistema original que regía a nivel nacional, ¿no? ¿Y cómo evoluciona la implementación de la tan prolongada reforma del Código Procesal Penal? Está ya prácticamente lo único que queda implementar aquí en Capital, ahora está previsto para los primeros días de noviembre.
pero es un tiempo, yo diría, récord, porque la verdad que, digamos, tuvimos la pandemia en el medio y la verdad que para nosotros, yo ya he tenido oportunidad de decirlo en otros programas que me preguntaban, yo decía, antes de fin de año tenemos que, seguramente vamos a implementar, pero bueno, ahora ya estamos prácticamente... Ahora, la gente habla mucho, el que tiene más prensa es el Código Procesal Penal, pero realmente, y voy a hacerle un poco propaganda al Poder Legislativo, a veces tan castigado, realmente en los últimos 5 o 6 años se ha producido una modernización de la legislación procesal en corriente, Código Procesal Notable. Penal, Código Civil y Comercial, Código Administrativo, de Familia. Están en danza y estamos esperando que salgan el laboral y el administrativo. El laboral y el administrativo. Ahora, ese proceso realmente para el que administra día a día la justicia, ¿le cambió la vida? ¿Cambió la vida interna de los juzgados? ¿Se ve que los expedientes salen más rápido, las sentencias son mejor? Lo que pasa es que son dos cosas. Primero, que no es que sale la ley y mágicamente, digamos, se cambia la realidad, ¿no? Es decir, porque esto requiere el tema de la actualización del software. Nosotros, hace un poquito antes que arranque la pandemia, tomamos una decisión crucial dentro del Poder Judicial, que era seguir con el software que veníamos utilizando, que no nos pertenece y que nos demandaba alta suma de dinero, o apostar por el desarrollo propio con nuestra propia dirección de informática, y optamos por esta segunda, después de analizar los pros y los contras de las dos posibilidades, ¿no? Claro, vino la pandemia también, nos demoró el inicio, pero a la vez nos aceleró la aparición de algunas, digamos, válvulas que nos sirvieron para poder seguir funcionando en la coyuntura, ¿no? Es decir, para poder presentar escritos de forma remota, para poder hacer notificaciones electrónicas. Había que hacerlo o hacerlo. Había que hacerlo o hacerlo. Entonces, esos desarrollos que se hicieron forzados por la circunstancia, son módulos que van a formar parte o forman parte de lo que es el desarrollo del software, pero que va a llevar su tiempo. Es decir, esto va, por eso hoy estamos todavía coexistiendo, estamos en la transición, si se quiere, entre lo que es el formato anterior con el nuevo que prácticamente está desarrollado casi en su totalidad para lo que es el fuero penal, pero para el fuero no penal, o sea, todos los otros fueros, está en pleno desarrollo y va a requerir todavía cierto tiempo. Las bondades las vamos a poder ver, y el diagnóstico y el balance lo vamos a poder obtener una vez que tengamos desarrollado plenamente ese software, ¿no? Pero con lo que tenemos ya nos permitió por lo menos comenzar a aplicar esas nuevas normas procesales, que obviamente son muy avanzadas de cara a lo que era el sistema anterior, ¿no? Y que cuando esté culminado va a ser, entiendo, muy positivo, ¿no? Ministro, voy a hacer 3 afirmaciones ya anticipando que las generalizaciones son injustas y que es bastante sectorizado, porque quizás resume la justicia en la cuestión penal, pero las habrá escuchado. El problema de inseguridad es que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. La justicia es solo para los pobres porque las cárceles están llenas de gente pobre. Uno nunca ve a una persona con poder que vaya a la cárcel. Las causas de corrupción, la justicia se mueve a los tiempos políticos y hace que tarden tanto, y de ahí la conveniencia. Cuando escucha estas afirmaciones, que gran parte de la gente que está del otro lado las piensa y las sostiene, ¿qué reflexión le merece? Bueno, que es, digamos, como todas las cuestiones que adquieren estado público y se instalan, digamos, en la sociedad, es como que marcan de alguna manera lo que es la opinión del ciudadano común, ¿no? El del que no está, digamos, interiorizado acerca de cómo funciona y cómo distinguir las distintas esferas, ¿no? Por eso yo creo que una de las mejores alternativas que tienen los poderes judiciales es trabajar muy fuerte en la comunicación, trabajar muy fuerte en el uso del lenguaje claro a la hora de emitir las decisiones y de comunicar las decisiones, ¿no?
Y si me pregunta como una utopía todavía hoy en la provincia, pero que ya es una realidad en otras y que yo espero que alguna vez se logre, es el juicio por jurado, ¿no? Que es la manera de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisión, ¿no? Para que estando dentro puedan verdaderamente ver todo lo que supone, ¿no?, la necesidad de juzgar o resolver una determinada causa judicial. Sí, como dice, hay generalizaciones. Lo cierto es que por ahí a veces lo que ocurre es que la gente más pudiente por ahí tiene más recursos para poder contratar mejores abogados que logran por ahí que sus defendidos puedan eventualmente eludir la... ¿Y eso es justo? Y no, no es justo, porque no es justo que una persona pudiente, como cualquier cosa, ¿no? Es decir, en realidad no debería ser así, ¿no? Pero bueno, también es cierto que cada vez hay muchas más restricciones a la hora de validar una restricción a la libertad, ¿no? Es decir, viene siendo... Perdón, en esto, por ejemplo, lo que acababa y lo que preguntaba Cristina, el nuevo código, al cambiar el sistema, ir al sistema acusatorio, le da más facultades, y el rol del juez de garantía tendría que mejorar esto, ¿verdad? Y no ser tan importante que el defensor, la defensa legal sea súper buena o no. A ver, hasta la persona más, digamos, de menores recursos tiene la posibilidad de contar con una defensa oficial, ¿no? Es decir, no quiere decir que no va a estar defendido. Pero también lo que le quería decir era que cada vez son menores, o cada vez, si se quiere, se instala mucho más la idea de que la libertad debe ser la regla y la excepción debe ser la restricción a la libertad, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que muchas veces personas tienen la libertad o una excarcelación, pero porque en definitiva, sobre todo mientras está durando el proceso, después una vez que está condenado ya es diferente, pero sobre todo durante la tramitación del proceso, la restricción a la libertad debe ser la excepción, ¿no? Ese es un criterio que tienen bastante aquí asentado, porque hemos visto casos resonantes de personas denunciadas por abuso sexual que han recuperado la libertad. O sea, han recuperado la libertad, todavía no se ha hecho el juicio, digamos. Bueno, por eso digo, la regla es, a ver, aparte de la restricción a la libertad, existen otras medidas. Esto ya dependerá de el juez a cargo de la causa, el fiscal, etcétera. Por ejemplo, están los famosos dispositivos electrónicos, ¿no?, conocidas como tobilleras electrónicas, que permiten saber dónde se encuentra la persona, ¿no? Es decir, a veces están con prisión domiciliaria o a veces incluso están con libertad, pero con estos dispositivos, ¿no? Bueno, no quisiera opinar de casos puntuales, pero... No, estoy preguntando por casos puntuales. No, pero por eso que... entiendo que es así, pero aparte porque es un principio que surge de los tratados internacionales, de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, que la persona se presume inocente hasta que no sea condenada. Entonces, si la presunción de inocencia rige, hay que justificar muy fuerte el por qué se priva de la libertad a alguien de quien todavía se presume su inocencia, ¿no? Ministro, estamos promediando el mes de octubre. Sé que por ahí es muy difícil hablar de esto porque al día de hoy para ustedes es complicado. Presupuesto 2023, ¿ya tienen borrador? Tenemos un borrador y bueno, ya estamos trabajando, bueno, ya se ha enviado. Se lo pidieron ya. Sí, ya están enviados, porque en definitiva, bueno, prácticamente no tengo ahora a mano el número, pero bueno, contempla, al igual que ocurrió con el presupuesto, con los presupuestos anteriores, ¿no? Contempla justamente todo esto que nosotros decíamos de las necesidades que vienen dadas por las obras de infraestructura, por continuar con el proceso de informatización. Más o menos, fíjese que los recursos humanos nosotros no nos movemos del número 2.700, en torno a ese número viene de hace varios años. Es decir, ni siquiera es que se incrementa la planta, ¿no?
por ahí sí, si se crea una nueva dependencia o si se crea, de hecho hay leyes ya creando juzgados, pero que justamente esto es algo que muchas veces decíamos, es decir, es importante la creación de tribunales, pero tienen que venir con las partidas necesarias para poder implementarlo, ¿no? Habló del 2023 y Sí. sé que esta última semana hubo una reunión con la gente del CITRAC para ver si se acercan los próximos pagos o los próximos aumentos. ¿Hay Bueno, algo de posibilidad o no? y vamos a ver porque, como le decía, nosotros a esta altura del año ya necesitamos refuerzos porque nuestro presupuesto, y más en este contexto inflacionario en el que estamos, también fue, digamos, recortado en función de lo que fue nuestro proyecto y el que finalmente se aprobó, ¿no? Esto hace que invariablemente todos los años suceda algo similar, ¿no? Pero sí, lo que hemos conversado es que se va a priorizar el tema salarial de aquí a fin de año, ¿no? Para tratar de este año terminar de la mejor manera, es decir, en línea con lo que fue la inflación, ¿no? Venimos con un déficit ya de años anteriores, pero para eso creamos una comisión de seguimiento salarial donde estamos trabajando y viendo la manera de ir recuperando paulatinamente en los futuros presupuestos este deterioro que fuimos sufriendo en estos últimos años fundamentalmente, ¿no? Hablando de deterioro, el deterioro de la situación económica de la República Argentina trae como coletazo a incremento de la inseguridad. Eso se ve. Eso acá en Corrientes se ve en las estadísticas, en el sentido, el incremento de causas. A ver, si yo me tuviera que guiar solamente por lo que es el Superior Tribunal, y lamentablemente la mayor cantidad de causas son penales, ¿no? Penales. Es decir, del grueso de causas que llegan al Superior Tribunal, que ya han transitado las instancias previas, la gran mayoría de causas son penales, y eso se ve también en el número de sentencias que nosotros dictamos, sentencias y resoluciones en materia penal son mucho mayores que los otros fueros, ¿no? Pero bueno, es un problema yo creo que es un problema que se ha ido incrementando la escalada de violencia en los últimos tiempos, ¿no? Y lamentablemente los crímenes que tienen cuestiones de género de por medio son los que encabezan el listado, lo cual yo creo que acá hay que trabajar muy fuertemente en la educación, fundamentalmente. Todo esto lo que es ley Micaela, que es muy importante que los tres poderes del Estado salió una ley nacional, la provincia se adhirió y se resulta una capacitación obligatoria en los tres poderes, pero esto es algo que también debe bajarse también a los estratos y a los niveles educativos inferiores, ¿no? Yo creo que los chicos de la primera escolaridad tienen que ir recibiendo este tipo de formación porque bueno, lamentablemente las estadísticas y las noticias nos sorprenden todos los Y días cambió con la esto. cabeza de la mayoría de los jueces y juezas y operadores jurídicos en cuestión de género. El superior en más de una oportunidad, bueno, corrigió algunas cuestiones aplicando lo que es la perspectiva de género. Así es. Bueno, yo creo que este es un proceso lento, pero yo creo que se está notando y está mejorando notablemente con el transcurso del tiempo, ¿no? A todos nos resultó necesario deconstruirnos para tratar de volver a aprender cosas, porque, bueno, veníamos de una sociedad con una determinada mirada o con una determinada, a ver, estereotipos y prejuicios, ¿no? Que bueno, que enhorabuena que en los últimos tiempos se hayan potenciado y se haya instalado, ¿no? ¿Está bien la cantidad de números que tiene el Superior Tribunal o al igual que la Nación le parece interesante ampliarlo? Yo creo que el número está bien, tiene que ser siempre un número impar. ¿Y la ampliación de la Corte? Y no soy, yo la verdad que a lo sumo 9 como tuvo en algún momento, me parece razonable. 24, ¿no? No, creo que no por cómo está,
cómo es la tradición jurídica argentina, ¿no? Evidentemente hay otros países que tienen mayor cantidad de miembros, pero que tienen dividido en salas y entonces funcionan de otra manera, ¿no? Es decir, Argentina me parece que no está... fíjese que en el caso de la Corte Suprema todos los ministros votan todas las causas. Sí. Entonces, si sumamos más miembros, esto va a generar más demora, contrariamente al... A lo que dicen que va fácil. Eso la lógica lo indica, ¿no? Salvo que se invente o se saca alguna ley que prevea algún otro mecanismo en la toma de decisión, pero bueno, todavía es incierto. Yo creo que un número de 5 está bien, un número de 7 o 9 a lo sumo, pero... Yo sé que no es una responsabilidad suya, pero hoy estamos hablando en la Argentina y Corrientes hace poco tiempo incorporó a su legislación la paridad de género. Me va a responder que tenemos muchas juezas, no, pero el Superior Tribunal de Justicia no tiene sí, ministras, ¿no? Claro, pero como le dije a varios otros periodistas, nosotros no nos elegimos, es decir, el Poder Judicial no elige los jueces, entonces ni los miembros del Superior Tribunal, entonces... por supuesto que sería fantástico que si hay una vacante, la próxima ministra sea mujer, ¿no? Creo que así debe ser, pero bueno, pero como también decíamos, los cargos no tienen un tope etario, entonces, salvo que querramos forzar que alguien vaya, pero no está previsto dentro de nuestra Constitución al menos, ¿no? Volviendo al tema anterior del incremento de los delitos y el incremento de personas privadas de su libertad, felizmente también se mejoró en los últimos años la construcción de cárceles nuevas, la 1, la 6, ya la número 1, que era ese mamotreto que teníamos acá en pleno centro, en Costanera de la ciudad, se terminó. Pero otra de las cosas que se repite es que la gente que cometió delito, especialmente de tipo sexual, sale en libertad y reincide. ¿Se está trabajando realmente para resocializar a los condenados? ¿Se está trabajando para cambiarle la vida a la gente que está detenida y que sale y realmente tenga cómo enfrentar la vida después de cumplir su condena? Bueno, yo entiendo que a nivel penitenciario esto debe ser un trabajo interno permanente. Yo lo que le puedo decir es lo que hacemos nosotros desde el Poder Judicial, no solo con lo que es las capacitaciones que damos desde el área y que a veces también involucramos a personal de la policía, del servicio penitenciario, sino también a través del programa Justicia y Sociedad, que es un programa que depende del Superior Tribunal, que lo que hace es también, transmitir fuera del Poder Judicial, pero a través de miembros del Poder Judicial, es decir, funcionarios, magistrados, ¿no?, a distintos sectores de la sociedad, que pueden ser colegios, fuerzas de seguridad, ¿no?, cuáles son las distintas problemáticas, y fundamentalmente las vinculadas con el tema de violencia, ¿no? Es decir, que incluso hemos firmado convenios con otras instituciones de la sociedad civil que trabajan fuertemente en la atención de las personas que han sido violentos, ¿no? El caso concreto en Ituzaingó hay una asociación de base religiosa, pero que tiene un equipo de personas expertas para tratar a los violentos, a las personas golpeadoras. En Ituzaingó, ¿no? Y juntamente, a través de este programa, hemos firmado un convenio para fundamentalmente dictar capacitaciones, pero sabemos del trabajo que están realizando, ¿no?, para tratar de reeducar a estas personas, ¿no? Es decir, porque evidentemente es un tema cultural, en muchos casos es una cuestión que viene incorporada por, es decir, personas que a lo mejor siempre vivieron de una manera y creyeron que eso estaba bien o que era normal, ¿no?, y que evidentemente a veces lamentablemente algunos excede, pero digo, es decir, es un trabajo que se da desde distintos costados, ¿no? Y entiendo que, bueno, las personas que están privadas de su libertad también debieran contar con una capacitaciones similares, ¿no?
Ministro, gracias por venir. La verdad que ha sido muy amable. Bueno, Nos gracias a contestó ustedes. de todo, ¿eh? Sí, no, bueno. Pero es Así parte debe de lo que ser. decía de la cercanía que se necesita y el lenguaje claro para poder, bueno, esas generalizaciones, poder al menos tener la otra mirada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sabemos que esto es así, pero también, es decir, desde el Poder Judicial estamos trabajando de distintos costados para tratar de acercarnos a la ciudadanía, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, 22:09 de la noche, a ver más mensajes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opinas del paro de colectivos? Van llegando y van participando también para los